de demonios, ángeles o rituales que funcionan mejor, necesito decir algo con absoluta claridad. Esto que voy a compartir no es una verdad universal, no es una doctrina, no es una invitación como tal y mucho menos una receta espiritual. Es una reflexión personal, ¿ok? Una reflexión construida desde mi historia, mi crecimiento, mis crisis y, obviamente, mis estudios. Ustedes, o bueno, la mayoría de ustedes saben que este personaje creció en una familia cristiana. Sí. Crecí aprendiendo a rezar antes que cuestionar, a obedecer antes que a comprender, a pedir antes que a asumir. Como tal, la figura de Dios que conocí fue la de un Padre omnipotente, juez y obviamente proveedor. Los ángeles y los santos eran como intermediarios, figuras de luz a quienes se les pedía ayuda desde la fe, la humildad y sobre todo desde la espera, la larga e interminable espera. La oración era un pacto profundamente pasivo. Yo hablaba, pedía, agradecida y esperaba. Esperaba que si era suficientemente buena, suficientemente creyente o suficientemente obediente, en algún momento se acomodaría. Y cuando no sucedía, la explicación siempre era la misma. No era la voluntad de Dios, no era el momento o la frase elegida. Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Durante mucho tiempo acepté eso sin cuestionarlo, se los juro, porque pues, el cristianismo, como muchas religiones que son monoteístas, no solo enseña una cosmovisión espiritual, sino también una estructura psicológica, la del ser humano como criatura dependiente, limitada, caída, que pues necesita redención y guía constante. Karen Armstrong explica muy bien cómo esta imagen de Dios Padre cumple una función de orden, contención y sentido, pero también cómo puede convertirse en una figura que infantiliza literalmente la experiencia espiritual, cuando no se revisa críticamente. La primera grieta no fue una rebelión, fue el silencio. Oraciones repetidas durante años que no encontraban respuesta clara, pedidos hechos desde el dolor, la fe, la entrega, que parecían perderse en algo abstracto y sobre todo una sensación persistente de culpa. Si no funcionaba, el problema debe ser yo. Mi fe no era suficiente, mi corazón no era puro, mi intención no estaba alineada con el propósito de Dios. Mircea Eliade explica que lo sagrado, cuando se vive solo como algo completamente externo y separado del ser humano, termina volviéndose inaccesible, lejano, incluso opresivo. Y eso fue exactamente lo que empecé a sentir. Un Dios tan alto, tan perfecto, tan lejano, que mi experiencia humana parecía irrelevante frente a él. Y fue ahí donde apareció una pregunta que para mí personalmente cambió todo, que fue: ¿y si el problema no es mi fe, sino la forma en la que me enseñaron a relacionarme con lo sagrado? Empecé a notar una diferencia fundamental entre lo que era rezar y operar. Rezar es pedir, operar es participar. Rezar implica esperar, operar implica hacerse un poco más responsable. En la oración como tal tradicional, el poder está afuera. En la práctica como tal ritual, el poder circula, se construye y se negocia. Esto como tal no significa que una sea mejor que la otra. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Significa que funcionan desde lógicas completamente distintas y esto está bien, esto no está mal, esto no es pecado. Como tal, Carl Jung decía que cuando el ser humano proyecta todo el poder, la luz y la autoridad fuera de sí mismo,
inevitablemente queda desconectado de su propia sombra y obviamente de su capacidad, pues, creadora. Y yo personalmente empecé a sentir exactamente eso, ¿sí? Una desconexión muy grande, una desconexión muy profunda de mi deseo junto a mi voluntad y claramente de mi capacidad de transformar mi realidad. Mi tránsito espiritual, quiero que sepan que no fue inmediato, tampoco fue cómodo. No pasé del cristianismo al luciferianismo ni por moda, ni por rebeldía, ni por provocación. Fue una crisis que fue muy lenta, fue muy incómoda, fue llena de preguntas, de lecturas, de contradicciones, de silencios. Fue terrible. Dejé de buscar consuelo espiritual y empecé a buscar coherencia. Y como tal, en ese camino apareció pues mi práctica, que es el luciferianismo. No como una figura demonizada por el cristianismo, por favor, sino como un arquetipo de conciencia. Lucifer etimológicamente es el portador de luz. No la luz que salva, sino la luz que revela. No la luz que consuela, sino la luz que muestra lo que hay, incluso cuando nos duele, cuando no queremos o cuando no queremos aceptar. Como tal, desde esta perspectiva, Lucifer no es el enemigo de Dios, como nos enseñó o nos enseña el cristianismo, sino es el símbolo de la autonomía espiritual, del cuestionamiento, del conocimiento que nos entrega gratis. En un paréntesis, Nietzsche habla de este proceso como la muerte de las verdades heredadas y obviamente el nacimiento de una ética propia. Y sí, ya sé, aunque su pensamiento no es religioso, no se preocupen, yo lo sé, sí es profundamente espiritual en el sentido filosófico. Pero no nos vamos a poner a analizar eso porque se nos va el video. Después analizamos un poco más eso. Quiero detenerme aquí para hacer una aclaración ética muy importante. Hablar de demonios, del luciferianismo, prácticas no cristianas, claramente. No es una invitación automática a practicarlas, ¿listo? No todas las personas necesitan ni desean este tipo de relación con lo sagrado. Y eso está bien, no se sientan obligados a. Cada estructura espiritual responde a las necesidades psicológicas, emocionales y simbólicas. Y todas son distintas. Mi reflexión nace de haber vivido ambas orillas, la obediencia y la ruptura, la súplica y la responsabilidad, el consuelo y la exigencia. Y desde ahí surge la pregunta central de este video como tal. El por qué muchas personas, bueno, la mayoría, sienten que los rituales realizados con entidades demonológicas responden de forma más clara que aquellos que son dirigidos a ángeles o santos. No para glorificar, no para provocar, no para polarizar, sino para comprender un poco más esta pregunta. Porque entender cómo nos relacionamos con todo lo que conocemos como sagrado o todo lo que existe como sagrado dice mucho más de nosotros que la entidad a la que decidimos llamar. Para entender por qué muchas personas sienten que ciertos rituales responden con mayor claridad cuando se realizan con entidades demonológicas, primero necesitamos dejar de pensar en ángeles, santos y demonios como seres buenos o malos y empezar a mirarlos como estructuras simbólicas y energéticas que son distintas. Ya, les aclaro, no estoy hablando de moral, estoy hablando de cómo se organiza la relación entre el ser humano y lo sagrado. En el sistema cristiano tradicional y en general en los sistemas monoteístas, la relación con lo divino es vertical. Existe una jerarquía clara. Dios en la cúspide, luego los ángeles, luego los santos y finalmente el ser humano. Esta estructura no es accidental, cumple una función social, psicológica y espiritual. Literal, ordena el mundo, da sentido, ofrece consuelo y, claro, establece límites. Cuando una persona reza a un ángel
o a un santo, lo hace desde una posición muy específica, la de quien suplica, la de quien pide. La oración no es un contrato, es una petición, no es una negociación, es una entrega. El lenguaje es claro. Si es tu voluntad y si Dios lo permite o si está escrito para mí. Desde esta lógica, la respuesta no depende solo del deseo humano, sino de un orden superior que decide que es conveniente o no. Y cuando no hay respuesta, el sistema ya tiene una explicación literalmente incorporada, es automática. No era el momento, no era el plan, no era para ti. Es algo que ya está predirecto. Eliphas Levi, en Dogma y Ritual de Alta Magia, explica que la teología cristiana desplazó progresivamente la idea de cooperación mágica por la de obediencia espiritual. El ser humano dejó de ser un operador de lo sagrado para convertirse en un receptor, veámoslo como pasivo de la gracia, ¿sí? Ahora bien, el sistema demonológico clásico, ojo ahí, especialmente el que encontramos en la tradición grimorial y hermética, funciona desde una lógica que es completamente distinta. O sea, esto no es nada parecido, nada. Aquí no hay súplica. Hay acuerdo. Y es importante aclarar algo. Cuando se habla de pactos, no se está hablando de, como ya lo hemos visto en otros videos, vender el alma al diablo en un sentido literal o tipo Hollywood. No, se está hablando de una relación de reciprocidad simbólica y energética. El practicante no se presenta como una criatura indigna que está en busca de misericordia, que espera esa misericordia, no, sino un agente consciente que ofrece algo a cambio de algo. Heinrich Cornelius, en los 3 libros de filosofía oculta, explica que toda operación mágica se basa en la correspondencia, afinidad, coherencia y voluntad. Nada se concede gratuitamente, pero nada se niega sin razón. El eje no es la moral, sino la congruencia. ¿Ven la diferencia? Aquí aparece y se recalca esa diferencia fundamental. Como tal, el sistema angelical al ser humano espera ser juzgado. En el sistema demonológico, el ser humano es evaluado. Y aunque no lo crean, eso literalmente lo cambia todo. Muchos rituales demonológicos responden con mayor claridad, no porque las entidades sean más poderosas, sino porque no operan desde la negación del deseo. No te piden que seas puro, te piden que seas honesto, no te piden una fe ciega, te piden coherencia interna. Aquí volvemos a hablar un poco de Carl Jung, que pues él hablaba de la sombra como aquello que la conciencia moral rechaza, pero que sigue pues, actuando desde el inconsciente. Como tal, en el cristianismo, gran parte del deseo, la ambición, la ira, el poder y sobre todo la autonomía fueron empujados a esa sombra. No existe. El demonio se convirtió en el contenedor simbólico de todo lo que no encajaba en la moral oficial de ellos. Pero cuando trabajas con lo demonológico desde una perspectiva muy consciente, no estás adorando el mal, estás dialogando con lo reprimido, estás mirando de frente lo que no fue pues santificado. ¿Listo? Peter Way como tal plantea que la magia demoníaca no consuela, ¿listo? Ni salva, ni nada de eso, confronta. Y precisamente por eso muchas personas sienten que funciona, porque no hay una discusión que suavice el resultado. Si hay una respuesta, es clara. Si no la hay, también. No están con falsas promesas ni con palabras vacías.
Aquí aparece otra diferencia que es muy clara. Los ángeles y santos, teóricamente hablando, responden desde la compasión. Los demonios responden desde la afinidad vibratoria. No importa cuánto reces, si tu acción cotidiana contradice tu pedido. No importa cuántas velas prendas, cómo las prendas, del color que las prendas, cuánto gastes en ellas, si tu voluntad está fragmentada. En ese sistema, el demonio no es un salvador, es un espejo. Si tu deseo es muy débil, la respuesta va a ser débil. Si tu intención es confusa, el resultado es confuso. Si tu ética personal no está clara, la operación simplemente se va a romper. La Goetia, por ejemplo, no presenta a los demonios como seres caóticos sin orden, sino como entidades con funciones específicas, límites y condiciones. Esto desmonta la idea moderna de que el trabajo demonológico es puro caos, destrucción y todo lo que vemos en las películas. Al contrario, es de mucha precisión. Después de hablar del origen de mi camino y de las diferentes estructuras entre los sistemas angelicales y demonológicos, hay algo que tengo que decir. Un ritual, o sea, que un ritual responda no significa que sea fácil, ni que sea cómodo, ni que sea para cualquiera. El luciferismo, o bueno, el luciferianismo, al menos como yo lo practico, no es una rebeldía adolescente contra el cristianismo, ni una pose estética, ni una fascinación superficial por lo prohibido. No. Es una filosofía espiritual de responsabilidad radical. Y eso, paradójicamente, es lo que más aleja a muchas personas de este camino. Como tal, en el imaginario popular, Lucifer representa la desobediencia, pero simbólicamente representa algo mucho más incómodo, que es la conciencia que ya no puede esconderse detrás de un mandato externo. La caída no es un castigo, es una elección, y toda elección tiene consecuencias, ¿cierto? Nietzsche, volviéndolo a mencionar, hablaba de la necesidad de crear una ética propia cuando las verdades heredadas dejan de sostenernos. No una ética basada en el castigo o la recompensa divina, sino en la capacidad de asumir lo que somos y lo que hacemos. El luciferianismo bebe profundamente de esta idea. Nadie te salva, nadie te condena, nadie decide por ti. Por eso esta vía no es para todos, ni todos son capaces de estar en esto. Muchas personas se acercan a la magia demonológica buscando poder, resultados rápidos o control sobre otros. Lo que no entienden es que este sistema no amplifica solo el deseo, sino también las contradicciones internas. Si hay miedo, se amplifica. Si hay vacío, se revela. Si hay incoherencia, se manifiesta. Aquí no existe la figura del mártir espiritual. No existe el yo hice todo bien y aún así me fue mal. Si algo no funciona, la pregunta no es ¿por qué la entidad me falló?, sino ¿qué parte de mí no estaba alineada con lo que pedí? Carl Jung llamaría esto el proceso de individuación. O sea, ya lo hemos visto muchas veces. Es el momento en el que el sujeto deja de proyectar su sombra afuera y empieza a integrarla conscientemente. Y esto es profundamente exigente porque deja sin refugio a ese ego espiritual, a la narrativa de víctima, a la necesidad de ser salvado. Este es el punto donde muchísimas personas abandonan el camino. No porque sea peligroso en el sentido místico, sino
porque es incómodo en el sentido psicológico, en el sentido un poco más humano, más carnal. El error moderno ha sido romantizar la figura del demonio como símbolo de poder inmediato, cuando en realidad es un símbolo de confrontación. Se quiere trabajar con entidades exigentes sin disciplina, o sea, sin estudio, sin ética profesional. Se quiere que el ritual haga el trabajo que la conciencia no está dispuesta a sostener. Y eso simplemente no funciona, jamás va a funcionar, nunca. En la tradición luciferina, el conocimiento no se regala, se gana. No porque las entidades sean crueles, envidiosas, sino porque la transformación no puede ser delegada, ¿sí? Peter Gray señala que la verdadera función de la magia no es conceder deseos, sino alterar la relación del individuo con su propia voluntad. ¿Listo? Y pues como tal, por eso, cuando alguien dice que los demonios responden más, siempre voy a enfatizar en esa afirmación. No responden más, responden de otra manera. No consuelan, ¿listo? No justifican, no absuelven. Eso es lo último que harían. Ellos exigen presencia, coherencia y una ética propia muy clara. Exigen que lo que se pide sea sostenido por acciones, decisiones y renuncias. Exige que el practicante deje de esconderse detrás de discursos espirituales y se haga cargo de su deseo, incluso cuando ese deseo no es para nada bonito. Y aquí quiero decir algo importantísimo. Esto no convierte al luciferianismo en el camino superior ni en el camino correcto. Lo convierte en un camino un poco más solitario. Porque cuando no hay una figura divina a la cual culpar o agradecer, lo único que queda es la relación directa con uno mismo, con la propia sombra, con la propia responsabilidad, con la propia mente. Desde esta mirada, la vieja narrativa de la lucha entre luz y oscuridad pierde sentido. No se trata de elegir bando, sino de elegir conciencia. No se trata de adorar la oscuridad, sino de dejar de negarla. No se trata de destruir lo sagrado, sino de encarnarlo. El verdadero precio de ser escuchado no es un sacrificio externo, ni un castigo sobrenatural. Es renunciar a la comodidad de no saber. Es aceptar que toda respuesta implica un cambio. Es entender que cuando algo se manifiesta, ya no hay excusa para seguir siendo la misma persona. Y quizás por eso al final no todas las personas quieren realmente que sus rituales respondan. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esto fue un poco más reflexivo, más íntimo. Igual se usaron varias fuentes teóricas, filosóficas, como siempre. Abajo en los comentarios pueden dejar qué tal les pareció, qué dudas tienen, qué otro video les gustaría que hiciera. En la descripción encuentran muchas fuentes teóricas para que las chismoseen, para que lean más y se informen muchísimo más. Recuerden que espero que todo esto les haya quedado aquí y aquí. Bye.